en lugar de lograr que de alguna forma ADN fuera conocida por una agencia de tal, ¿no? O de consultoría, o de branding, o de qué, pues nos conocían porque hacíamos de todo. El tema del sombrero de patrimonio, nosotros lo veíamos únicamente como si se tratara de dinero. ¿Cuándo viene la complejidad cuando los socios están operando? Al final de cuentas tienes que definir de manera clara quién es el encargado de hacer cumplir el plan estratégico. Porque tomaba decisiones desde la parte, desde la operación, basadas en las razones por las que soy socia, ¿no? Esa es la estrategia que acordaron. No la modifiquen, ya está clara. Si la empresa está bien, yo estoy bien. Pero no significa que si yo estoy bien, la empresa esté bien, ¿no? Estaba hojeando de nueva cuenta tu libro y hablabas del tema de conflicto, ¿no? Me encantó, lo subrayé y dije, esto me encanta, ¿no? Tu libro es un libro que cualquier persona que tiene un negocio necesita leer. Bienvenido a este capítulo del podcast Explicado por Sombrero, en el cual hablamos sobre cómo implementar este gobierno corporativo de manera ágil y práctica con base en la metodología de los 3 sombreros que se encuentra en el libro de las reglas de oro entre socios. En el capítulo de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con Daniela Chávez, fundadora y socia de ADN, una empresa que es líder en el sector de la comunicación, el marketing, el branding, y nos platicará su historia de la sociedad, al final de cuentas, cómo ha construido lo que ha logrado hasta ahora y lo que va a continuar construyendo, pero sobre todo hablaremos sobre los acuerdos entre socios que tienen que tener específicamente en un sombrero muy importante, el de estrategia. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, André. Te juro que para mí como mercadóloga es un gusto que me hayas seleccionado para hablar específicamente del sombrero de estrategia. Pues es un gusto estar aquí. Muchas gracias y ojalá que tengamos la oportunidad de pasar un momento muy ameno y sacar algo muy interesante. No, estoy seguro que sí, Daniela, y como platicamos hace un rato, el objetivo es tener esa plática que normalmente tenemos con otros empresarios, con personas que al fin de cuentas están haciendo negocios, entre socios. Y muchas veces una de las razones por las cuales creamos este podcast es que estoy seguro que muchos de los que nos escuchan en algún momento han tenido esa plática interesante que dicen, ¿cómo no la grabamos? Esta, al fin de cuentas, fue una plática que teníamos algo que escuchar y yo he tenido esas pláticas contigo, sí, en las cuales hemos platicado y decir, si esto lo hubiéramos platicado, lo hubiéramos grabado, al fin de cuentas puede dar mucho valor porque es algo que la gente necesita escuchar. Pero antes de empezar a detalle de hablar del sombrero de estrategia, de la metodología, me gustaría que por favor compártele a la audiencia quién es Daniela, a qué se dedica, qué es lo que hace, qué has hecho los últimos años. ¿Qué tal? Pues mucho gusto, mi nombre es Daniela, soy mercadóloga, apasionada mercadóloga. Tengo una agencia de marketing que ya justamente ayer cumplió 7 años. Felicidades. Gracias. La realidad es que inició como una agencia tradicional de redes sociales. Bueno, tú sabes, ya te sabes toda nuestra historia, ¿verdad? Pero ya actualmente pues nos hemos especializado y hoy en día nos enfocamos específicamente a consultoría de marcas y a branding, ¿no? Gracias a tu apoyo, pues bueno, hemos también desarrollado otra marca, ¿no? Que actualmente pues tiene otro enfoque un poco más digital, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues vengo representando a mi agencia ADN y pues bueno, todo lo que pueda salir, toda la experiencia que tengo y de lo mucho o poco que me comparten los clientes, pues yo encantada de compartirlo. Pues muchas felicidades por 7 años, la verdad. Gracias. Pues es un gran logro. Yo creo que al final de cuentas, yo me acuerdo cuando iniciamos igual la empresa, había un número que yo siempre tenía en la mente, que es el año 5. O sea que al final de cuentas muchas nuevas empresas no logran superar los 5 años. Y al final de cuentas lo que has logrado ya con 7, pues ya es un gran logro, ¿no? Y al final de cuentas 7 años, pero con muchos planes, con muchos proyectos, con muchas ideas. Y quiero que empecemos a platicar justo de eso. Al final de cuentas, cuando tú empiezas tu empresa, mencionaste ahora, empiezas con un tema de branding, tema de diseño, tema de redes, conceptualización, ya has crecido. Y en el momento de crecer, me gustaría enfocar el tema de la plática en lo que vamos a estar teniendo ahora. ¿Qué tan importante para ti es, desde que tienes una empresa, desde que estás creciendo, poder, tú ya conoces la metodología de los sombreros que hemos platicado e implementado, definir qué tan importante es para ti como empresa, definir el sombrero que cada uno de las socias, los socios tienen que tener en una empresa, pues para estar ordenados? Pues mira, antes que todo, yo creo que el tema de los sombreros es algo que
Desafortunadamente todavía no se conoce tanto, ¿no? Y digo desafortunadamente, a mí quizá desde el día 1 de ADN me hubiera encantado que te sentaras conmigo y me comentaras: oye, Daniela, realmente mira, te voy a hablar de una estructura que todas las empresas deben de tener, una metodología que actualmente, digo, quizá en ese entonces la estabas desarrollando, quizá. Pero bueno, algo súper importante que te puedo compartir de los inicios de ADN es que nosotros queríamos hacer todo, ¿no? O sea, queríamos atender a todo tipo de clientes, queríamos tener ahora sí que empresas de todos los tamaños, de todos los giros, queríamos nuestra propuesta de valor según nosotros era una, pero después, o sea, digo, pues estamos 2 socias, ¿no? Y algo importante es que cada una tenía una visión diferente, ¿no? Bueno, muy similar, pero operamos de manera muy diferente. Y justo nos hizo falta en algún punto del crecimiento, ¿no? de esta agencia, definir y decir: a ver, necesitamos definir claramente cuál va a ser el modelo de negocio que necesitamos que esta agencia siga para que dure generación tras generación, ¿no? Entonces sí te puedo compartir que, bueno, de entrada, o sea, la importancia es algo que hoy en día cualquier persona que esté iniciando una agencia de marketing, sobre todo hoy en día que hay muchísimas, bueno, contigo he platicado de bastantes, necesitan claramente definir, sentarse y decir: a ver, de entrada, ¿qué es esto de los diferentes sombreros que yo como socio de una empresa tengo que tener? Definir claramente cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Y de entrada, para mí el más importante es el modelo de negocio, para que un negocio realmente no se quede únicamente en los 5 años, sino que dure 7 y más y toda una vida. Sí, y es muy importante lo que mencionas, y me gustaría profundizar en esto, porque estás hablando ahorita de las agencias de marketing. Sí. Pero al final de cuentas, ¿cuántos giros hoy hay en el tema de marketing? Yo creo que en los últimos años, igual entre proyectos que conocemos, empresarios platicando, hay gente que el tema de marketing es muy amplio. Sí. Y al final de cuentas hay temas que solo son temas de redes sociales. Hay gente que no ve redes sociales, pero sí se enfoca en la parte digital. Otro no es parte digital, pero es creación de contenido. Contigo hemos platicado de gente que al final de cuentas no es creación de contenido, pero es desarrollo específicamente de influencers. Entonces, en tu experiencia, tanto en ADN como en lo que has visto en otras agencias o inclusive tus propios clientes que buscan esta idea, ¿por qué es tan importante tener de forma conjunta una visión empresarial unificada, al final de cuentas, hacia dónde queremos ir? Mira, bueno, eso yo lo he notado en los últimos años en muchas agencias de marketing de aquí de Mérida. No sé por qué todas nos queremos comer la misma rebanada del pastel, ¿no? O sea, como que hoy en día conocemos muchas agencias que se dedican a redes sociales, muchas agencias que se dedican a campañas, muchas de branding, muchas diferentes. Hay muchas de todos los colores, tamaños y sabores, ¿no? Pero algo súper importante que siento que pocas veces nos sentamos a definir es: ¿cuál es mi nicho? ¿A qué tipo de clientes son realmente a los que yo quiero atender? ¿Y cuál es la necesidad exacta que le resuelvo a este nicho, ¿no? Y siento que como agencias muchas veces nos enfocamos, o bueno, en nuestros inicios nos enfocamos a desarrollar más el servicio que a desarrollar la necesidad con base en mi tipo de cliente, ¿no? Y eso era lo que a nosotros nos pasaba al principio y nos costaba mucho comunicar realmente cuál era nuestra propuesta de valor, porque teníamos clientes, por ejemplo, que nos conocían pues básicamente por un servicio que dábamos, que actualmente seguimos ofreciendo, que es el desarrollo de estrategias de influencer marketing, ¿no? Habían empresas que nos conocían por esos servicios. Habían otras empresas que nos conocían porque dábamos consultoría, ¿no? Habían otras empresas que era por el tema de redes sociales. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ADN tardó mucho tiempo en tener un posicionamiento, porque realmente todo lo que ofrecíamos era muy diferente por todos los clientes, porque no nos dimos el tiempo de decir: a ver, realmente cuál es la necesidad que vamos a satisfacer y cuál es el nicho de clientes al que queremos perfilarnos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que no teníamos una estrategia comercial definida. O sea, básicamente nuestros esfuerzos somos agencia de marketing. Bueno, marketing necesitan todos los negocios, ¿no? Pero
pues obviamente el tema del posicionamiento fue algo muy tardado, ¿no? Y un posicionamiento, como te dije, que cada cliente tenía el posicionamiento según el servicio que nos contrataba de ADN, ¿no? Entonces, esto pues obviamente al principio dificultó muchísimo porque en lugar de lograr que de alguna forma ADN fuera conocida por una agencia de tal, ¿no? O de consultoría, o de branding, o de qué, pues nos conocían porque hacíamos de todo, ¿no? Y también seamos honestos, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces también nuestra curva de especialización fue muy tardada durante los primeros años, ¿no? Sí, es muy importante. En alguna ocasión hemos platicado, creo que contigo también lo platicamos y con empresarios platicamos sobre la importancia de planes estratégicos. Y cuando hacemos un plan estratégico, la realidad es que cuando lo hacemos a detalle, no es fácil. Es pensar de quiénes son nuestros clientes, nuestros mercados, hacer un análisis de costos, qué queremos invertir. Y una complejidad que yo veo que está muy relacionada con lo que tú mencionas. Si para una persona es complicado definir qué quiere, es lo que pasa con los socios. Son socios, son 3 socios, de donde muchos negocios inician con una clara visión de las principales expectativas de crear, hacer una agencia, el tema de la visión, pero una vez que ya nos tenemos que hacer cuentas de lo que tenemos que hacer y buscamos definir el modelo de negocio, muchas veces yo he visto que existen sociedades que se empiezan a crear y al no terminarse de crear este modelo de negocio de manera clara, son empresas que al final de cuentas tienen muchas unidades de negocio. Cuando hacemos análisis financieros sobre los modelos de negocios y vemos que hay algunas que tal vez no sean rentables y les preguntamos por qué lo hicieron, me ha pasado de escuchar a clientes que dicen es que por eso empezamos, es que mi socio quería, y es por no haber definido de manera clara pues, la estrategia de la empresa. Pero me gustaría escucharte, tanto de experiencia que conozcas, lo que has vivido, qué oportunidades has dejado pasar por no haber definido tal vez o hayas escuchado una estrategia clara, porque al fin de cuentas la estrategia la hay, pero son esos momentos en los cuales estamos avanzando y nos ponemos a pensar lo que quiero hacer. Qué bueno que lo comentas, algo súper importante. Cuando escuchamos la palabra planeación estratégica, nos da miedo. O sea, como que la gente dice, no, planeación estratégica, no, mi empresa está muy pequeña todavía para eso, ¿no? Y algo acabas de mencionar, o sea, ok, ¿cuál es la planeación, o sea, que tú le das a o que realizas con tu empresa? ¿Qué pasa cuando hay una segunda persona o una segunda, tercera persona? También nos ha pasado, lo puedo ver puntualmente en los clientes, que gracias a nuestros clientes te puedo decir que aprendo más rápido, ¿no? de este tema de los socios, me comparten mucho. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no solamente se trata de definir el modelo de negocio, sino algo que también te puedo compartir? Puede llegar a pasar que dentro de las diferentes sociedades, a mí me pasó con mi socia, inicialmente cada una de nosotras quería o nuestras fortalezas estaban alineadas a diferentes sombreros, como tú le llamas, ¿no? Quizá al inicio, pues, de entrada nosotros iniciamos en una inversión inicial, eso es algo que creo que en algún punto te compartí. Entonces el tema del sombrero de patrimonio, nosotros lo veíamos únicamente como si se tratara de dinero, ¿no? Y no como la visión y como esta empresa, cuál iba a ser el camino a seguir para que esta empresa durara muchísimo tiempo, ¿no? Y uno de los retos que puntualmente tuvimos era que cada una de nosotras adoptaba diferentes posiciones dentro de la operación, y en ocasiones a mí me tocaba, por ejemplo, adoptar diferentes sombreros, el sombrero de la estrategia y el sombrero pues ya de la operación, ¿no? De la ejecución. Y algo que sí te puedo compartir, que me pasó mucho tiempo, era que yo estaba confundida, porque tomaba decisiones desde la parte, desde la operación, basadas en las razones por las que soy socia, ¿no? O sea, te puedo decir que mezclaba absolutamente todo, o sea, no tenía mis responsabilidades definidas, ¿no? No tenía claro cuál era el alcance que tenía utilizando los diferentes sombreros, ¿no? Y sí te puedo decir que si de entrada, o sea,
tener una empresa uno solo es complicado. Te admiro muchísimo por ser uno. Cuando entran más factores o intervienen diferentes socios, pues sí se requiere sentarse a decir, a ver, ¿a qué nos vamos a enfocar? ¿Cuál es el modelo de negocio que es más rentable, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance que va a tener este modelo de negocio que como agencia vamos a tener? Y de alguna forma delimitar muy bien los roles que cada uno de los socios va a tener dentro de la empresa, ¿no? Es muy importante lo que tú mencionas, porque hemos visto que cuando hacemos un plan estratégico, obviamente suena muy bien, y nosotros hemos visto planes estratégicos muy bien hechos, estructurados, indicadores, KPIs, y es lo que me encanta de los planes estratégicos, que cuando lo hacemos ya resolvimos nuestra empresa por los siguientes años. El siguiente año está resuelto: ventas, utilidades, márgenes, clientes, proyectos, inclusive planes estratégicos que te recomiendan cuando menos una visión de hasta 3 años en dónde estás yendo como negocio. Pero cuando viene la complejidad, cuando los socios están operando, al final de cuentas tienes que definir de manera clara quién es el encargado de hacer cumplir el plan estratégico. Al final de cuentas ya no sé si es lo que queremos, ¿no? Es mucho lo que buscamos cuando trabajamos en estos planes estratégicos y desarrollamos el sombrero de estrategia. Esa es la estrategia que acordaron, no la modifiquen, ya está clara. O sea, en el sentido que si hay que modificar la estrategia es porque el negocio está cambiando, el sector está cambiando, pero no porque ya te diste cuenta que no es tan fácil como habíamos querido. Sí. Porque al final de cuentas, si tú contrataras a alguien en tu empresa para que ejecutara la estrategia, no le bajarías la meta. Entonces, esas son muchas de las importancias que vemos cuando creamos estrategias. Tú, que tienes socias, que has desarrollado negocio con socios, muchos te toca todo el tiempo ver personas que se quieren asociar, tienen muy buenas ideas, pero para ti, ¿cuál sería el top de las principales puntos que tienen que definir? A ver, si nos vamos a asociar, vamos a definir si estamos de acuerdo con esos puntos de la estrategia para ver si lo que para mí es que una empresa sea exitosa también es para ti. ¿Cuál consideras que serían esos puntos? Wow, qué interesante pregunta. Mira, de entrada te puedo decir, el punto más importante para mí es un socio que tenga un enfoque 100% a resultados, ¿no? Porque puede existir una empresa muchísimo tiempo por existir, y me pasó durante algún tiempo que el tema de las utilidades era nulo. Lo platicamos en algún momento, ¿no? El enfoque a resultados para mí es uno de los factores más importantes, ¿no? Al estar hablando de una empresa, evidentemente también tenemos que hablar del factor del desarrollo con personas, ¿no? Este factor influencia, y ojo, hablo influencia en buen sentido, ¿no? En lograr inspirar y liderar un equipo para llegar a los objetivos que la empresa tiene. El pensamiento estratégico, híjole, esto es algo como muy importante. El no tomar decisiones con base a me parece, siento, percibo, o sea, las emociones en los negocios no existen, ¿no? Entonces, este pensamiento estratégico y esta visión a largo plazo de sacrificar en muchas ocasiones el hoy por el mañana es algo sumamente importante en esto, ¿no? Para mí, encontrar en un socio. Y creo que también, no lo pongo de último, pero sí diría que es algo como súper importante, es el tema de la ejecución, ¿no? Muchas veces existen sociedades que se crean porque, pues, fulano y tal tuvo una muy buena idea, ¿no? Y me asocié con esta persona porque, pues, tiene muy buenas ideas. Híjole, pero en la ejecución, ¿no? O sea, no existe. Entonces, yo te diría que para mí esos son como los puntos más importantes que busco, ¿no? O que me interesa complementar en mis sociedades, porque quieras o no, o sea, por mucho que tú tengas o que uno tenga ciertas fortalezas, no te alcanza la vida para desarrollar todas las fortalezas que un dueño de una empresa tiene que tener. Bueno, ¿no? Con la teoría, pero sí, realmente el tema del complemento en las sociedades es de los temas más importantes, porque o sea, sí, hoy en día yo te digo que cualquier sociedad futura que realice, sí la determino con base a estos 4 puntos, porque para mí, digo, el pensamiento estratégico, la influencia, la visión a largo plazo y sobre todo la orientación 100% de resultados
es lo que va a hacer que una empresa perdure o de alguna forma pues sea una bomba de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sería eso. Me gusta mucho lo que estás mencionando y es sumamente valioso porque ¿cuál es el punto interesante? Si bien es cierto y concuerdo, hay que tener un pensamiento estratégico a largo plazo de cómo vamos a lograr los resultados, que al final de cuentas tengamos un enfoque de cumplir las metas que se pongan para asegurarnos que al final de cuentas el negocio sea negocio y no simplemente sea un buen trabajo que hacemos, pero si al final de cuentas no es rentable. Sí. ¿Cuál sería la idea? También nos estás mencionando que es algo muy valioso, el que se tomen decisiones con base en información clara y que no sea nada más el tema de decisiones, sino lo sumamente que es importante que tenemos que definir estratégicamente es quiénes van a operar y qué responsabilidades tienen cada uno en esta parte que es muy importante. Pero lo que me gustaría preguntarte justo con esos temas y es qué tan importante, ya lo has recalcado, pero al final de cuentas que esto tú lo tienes muy claro, pero por ejemplo los resultados para un socio pueden ser resultados para otro. Y ¿qué es lo que yo veo mucho en la parte de las estrategias, en los momentos de vida que tienen? Me ha pasado cuando hay socios que empiezan a desarrollar estrategias y ahí es cuando empezamos a ver que pues, hay que definir de forma clara cómo se van a tomar las decisiones estratégicas. Un socio lo que está buscando es generar dinero para sí. Hay gente, la empresa empieza a generar utilidades y la estrategia más está en reinvertir en vez de repartir. Es una decisión estratégica. ¿Qué vamos a hacer con los recursos que tiene la empresa? Sí. ¿Tú qué consideras que se tiene que hacer cuando se llega a una situación de estas? Fíjate que lo que acabas de decir me recuerda al escenario de los momentos y las pláticas incómodas que no se quieren tener y que suelen ser en muchas de las ocasiones pues, temas de los que no se hablan, ¿no? Y acabas de decir esto muy claro, o sea, creo que la base de cualquier relación es la comunicación, sí, pero el tema de definir las expectativas y el hasta dónde y hasta cuándo y en qué momento es algo de lo que no se habla. O sea, como, a ver, si llega a pasar en este escenario, ¿qué llegaría a pasar si sucede? O sea, ¿qué llegaría a pasar? ¿Cada cuándo va a haber repartición de utilidades? ¿No? ¿Qué llega a pasar si no hay? ¿Qué llega a pasar si se necesita poner dinero? ¿Qué? O sea, el tema de estas pláticas incómodas, siento yo, que son el escenario que muchas veces se evita por completo en las sociedades y que al final termina siendo lo más sencillo, o sea, lo más sencillo ¿en qué sentido? Que si desde un inicio se ponen las expectativas claras, ¿no? Sobre lo que cada uno de los socios espera en la trayectoria de la empresa, ¿no? Durante el tiempo de vida de la empresa, siento que todo sería más fácil. Pues déjame te pregunto esto, que es algo que me gustaría saber, se lo pregunto a algunos empresarios con los que platicamos y en el podcast también, pero si sabemos que tenemos que platicar esos temas, que son incómodos, pero al final de cuentas lo ponemos en la mesa, los temas son necesarios, ¿por qué no se platican? Es que ¿sabes qué pasa? Bueno, no sé, o sea, bueno, sí sé, pero quiero hablar de cómo en muchas ocasiones pasa, ¿no? Voy a hablar de una sociedad de dos, que siento que es lo más práctico, pero bueno. En muchas ocasiones el tema es la empresa se pone en medio y o sea, y esto es algo que puede ser tabú, ¿no? Pero lo he visto con muchos de mis clientes, que es como mi opinión contra tu opinión, pero en ningún momento se voltea a ver cuál es nunca se voltea a ver como a la empresa, ¿no? O sea, es como que yo tenga la razón, ¿no? Como mis intereses contra tus intereses y en ningún momento los intereses de la empresa, ¿no? Eso realmente es algo que poner a la empresa como un sujeto, como un ente adicional a nosotros dos. Siento que es algo que no vemos. O sea, hasta que yo me reuní contigo y fue como, ok, sí, ¿no? Y que por aquí tuvimos unas reuniones contigo y nos decías como, ok, pero ¿y la empresa? Ok, pero ¿y tú Daniela, tú? ¿Y la empresa? O sea, ¿quién está volteando la empresa? ¿No? Y alguna vez platicé con una persona que lo que hice yo cuando estaba desarrollando sus acuerdos, o específicamente la parte estratégica, fue que tenían un cuadro de su empresa, que al final de cuentas ya lo habían hecho y lo pusieron en la mesa. Les dijeron, para definir la estrategia de la empresa vamos a
ponerlo aquí y vamos a pensar en lo mejor para la empresa. Que nos vamos a enfocar, porque al final de cuentas es eso, porque muchas veces estamos en cómo diferencio qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para ti, y la empresa quiere voltear a ver. Sí. Porque ahí es donde vienen muchas frases, donde vemos empresarios que son ricos y empresas pobres. ¿Quién voltea a ver la empresa? Y para eso, o sea, al final de cuentas, el hecho de poder definir qué es lo mejor para la empresa es lo que tienen que acordar los socios. Sí. Tú mencionas de socios de 2, pero hay sociedades de 3, de 4, de 5. Sí, y recuerdo muy bien cuando hicimos el acuerdo de socios. Mencionaste algo que en su momento como que fue, ¿será? ¿No? Hoy lo entiendo. Y dijiste, a ver, tomen en cuenta que este acuerdo va a cambiar y es posible que lo vean de una forma muy diferente cuando sus etapas de vida cambien. En ese momento no lo entendí. Decía, no, pues mis intereses van a seguir siendo los mismos. Y no. O sea, siento yo que es algo que dependiendo mucho también la etapa de vida en la que nos encontramos, en la que se encuentran los diferentes socios, pues empiezan a entrar intereses personales, ¿no? Y muchas veces cuesta, pero al final, en cuanto te das cuenta que es lo más importante y lo que va a hacer que la empresa sea redituable en términos de utilidades, es voltearla a verla y ponerla al principio, ¿no? Al frente. O sea, el beneficio va para la empresa, porque si la empresa está bien, yo estoy bien. Pero no significa que si yo estoy bien, la empresa esté bien, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Y es totalmente mucho lo que nos enfocamos en la metodología de los 3 sombreros. Es muy importante tener un acuerdo por escrito donde las reglas estén claras. Pero el otro objetivo que buscamos al implementarlo es que aprendamos a hablar de esos temas incómodos. Sí. Porque lo que decimos, tus acuerdos hoy, mañana van a ser distintos. Pues lo que tiene que quedar muy claro es cómo vamos a definir que se tienen que modificar los acuerdos. Sí. Una cosa, si bien es cierto, las expectativas pueden cambiar, pero ya tiene que estar muy claro cómo vamos a definir que se van a estar modificando los acuerdos que pusimos con las expectativas. Sí. Lo que entiendo y es sumamente importante, y lo reitero, lo he visto en muchos casos donde, por ejemplo, es muy diferente de unos socios que están solteros los dos en el mismo momento, pero luego se empiezan a casar. Sí. Se ven otros intereses, uno no se casa, los otros sí, se empiezan a necesitar más dinero, uno quiere reinvertir, el otro no quiere reinvertir, o sociedades que yo he visto de unas personas que al final de cuentas son señores que tienen 65, 70 años, en donde al final de cuentas buscan un tema más patrimonial. Entonces la estrategia que buscan con la empresa es pues, más relajada, más calmada. Vamos a ver cómo generamos actualmente y que no perder dinero. Pero alguien que al final de cuentas se asocia, una persona que tiene 30, 31 años, que tiene todo el empuje del crecimiento, eso es lo que hay que estar definiendo. Por eso es la importancia de sombrero de estrategia en lo que nos enfocamos. Al final de cuentas, define el rumbo de hacia dónde está yendo la empresa. Sí. Estaba hojeando de nueva cuenta tu libro y hablabas del tema de conflicto, ¿no? Me encantó, lo subrayé y dije, esto me encanta, ¿no? Y decías como hay muchos temas que no se hablan precisamente porque las personas que al final son quienes mueven toda la empresa deciden, o sea, piensan que ese tema puede generar un conflicto, ¿no? Y me ha pasado, y le ha pasado a muchos de mis clientes, que por no hablar de un tema que representa, o la perspectiva es como chispas, lo puede tomar a mal, lo puede pensar que pasan meses, años, y la empresa pierde mucho. O sea, no solamente no gana, sino pierde por ciertos acuerdos que no se determinan desde un inicio, ¿no? Y al final, o sea, muchas veces, o sea, el conflicto al final sí existe. Es una situación que se tiene que resolver, que se tiene que hablar. Y en muchos de los casos te puedo decir, yo lo he palpado. A quien terminan perjudicando es a la empresa, ¿no? Claro. Terminan ahora sí que alentando el tiempo de crecimiento. Pues al final es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces siento yo que o sea, y lo digo real, o sea, tu libro es un libro que cualquier persona que tiene un negocio necesita leer, de verdad, que tiene un negocio, que tiene una sociedad, porque describes muy bien en temas. De hecho, lo estaba leyendo y dije,
ojalá, porque vi que mencionas casos prácticos, ¿no? Dije, ojalá que no vaya a mencionar alguno de los temas aquí con los casos prácticos. Dije, yo espero no leerme aquí, ¿no? No me leí, entonces dije, ok, ¿no? Pero sí, realmente siento que con casos prácticos ya está. Siento que los leía y decía, ay, ¿cómo puede ser, no? Pero sí pasa, o sea, vi en muchos de los casos que están en tu libro y casos de mis clientes. Y digo, wow, o sea, estos temas se deberían de poner en la mesa en empresas de todo tamaño, ¿no? Y es un punto muy importante el que mencionas, porque son casos de tus clientes, pero no fueron por tus clientes. Lo que me sucede muy seguido a mí muchas veces es que los casos se repiten todo el tiempo, son los mismos temas. A mucho el enfoque que le ponemos al libro cuando lo escribí, que le puse fue, a ver, estoy viendo que un cliente le está pasando exactamente lo mismo, con otros números, en otro sector, pero al final de cuentas es lo mismo. No hubo acuerdos, nos confundimos entre la visión de la empresa que queríamos lograr y temas tan sencillos que pudieran parecer muy obvios. Y me acuerdo que, por ejemplo, estoy publicando en redes todo lo que hacemos y toda la gente dice, es que es muy fácil. Sí, claro que es muy fácil, pero la gente no lo platica. Sí. He visto temas tan claros que he visto sociedades que inician y acordamos que vamos a repartirnos el 50% de las ganancias que genera la empresa. Y al momento de estar repartido las ganancias, uno creía que era el 50% de las utilidades. El otro no, es el 50% de los costos después de las ventas. Sí. Los números son distintos. Oye, pero eso no fue lo que me dijiste. Entonces vi que eso mucho se estaba replicando y ya. Lo que me gustaría que platiquemos ya, que leíste el libro, que ya que específicamente pues has tenido sociedades, que al final de cuentas tienes esto, me gustaría saber cómo ha sido el resultado actual de implementar los sombreros en tu empresa, enfocándonos en la estrategia, pero eso lo vamos a hablar en un siguiente capítulo para continuar hablando con Daniel específicamente de este punto. Así que si desean conocer, al final de cuentas, una vez que tenemos todo este contexto, cuáles son los resultados que al final de cuentas genera implementar los sombreros de manera práctica, para conocerlos, pues síganos en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo de Explicado con Sombreros. Nos vemos.